Muy bien, pues buenas tardes, noches. Eh, yo soy Roberto Cuervo y soy pues un apasionado por el tema urbanístico. Soy urbanista, planificador urbano. Eh, También soy diseñador industrial y pues he trabajado mucho tiempo, sobre todo en temas de espacio público. Y además, desde muy joven he sido músico. Y eso también me ha llevado como a ese interés por lo sonoro. Y cruzando todas como estas disciplinas que me atraviesan, pues sale mi interés de los paisajes sonoros urbanos, que es como el tema de mi investigación de los últimos, casi 15 años. Me he dedicado a esto, se me formalizó también pues a través de mi tesis doctoral, la cual hice precisamente en este tema de la experiencia de los paisajes sonoros urbanos. Esa fue mi tesis doctoral que fue defendida en el 2016 y pues desde ahí he venido ya después del doctorado trabajando en investigación postdoctoral y en investigación formal en en la Pontificia Universidad Javeriana, que es donde trabajo como profesor asociado en el Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Entonces, gran parte de lo que voy a mostrar aquí tiene que ver con la investigación que hago ahora, que está básicamente enfocada en los temas de identidad sonora, eh, y también recoge pues la metodología que logré plantear en en mi tesis doctoral. Voy a ir entonces avanzando con con este charla sobre el paisaje sonoro de ciudad y me voy a concentrar en el tema de la construcción de identidad a través de la escucha. Entonces tengo como propósito de de esta sesión, pues tratar de promover este asunto de la escucha. Que esperaría yo que los participantes hoy y las personas que están aquí conectadas o si se van a conectar más, ojalá después de esta conversación escuchen distinto el paisaje sonoro. Eh, Arranco con esta cita porque en en este tema, en este área, en esta área, pues como que creo que se ha satanizado un poco, se ha como se menciona de manera peyorativa aquellos sonidos que aparentemente son como no deseables o no canónicos o no aceptados comúnmente con el término ruido. Y en esta cita, Jacques Attali nos dice que precisamente eh, el, el ruido, si lo queremos ver ahí, es la vida misma. O sea, toda la vida suena, siempre la vida suena. Y a veces creo que también socialmente se, se, se pone como en una, no, en una magnitud como más allá de lo que debería ser el tema del silencio. Es como si el silencio fuera bueno y fuera deseable. O sea, ojalá viviéramos en silencio y el sonido fuera malo y no deberíamos tener como sonidos en la vida. Y yo creo que pues aquí comparto con Atalí precisamente en esta cita, esta tesis que tiene que ver con que el sonido está presente en la vida y solo el silencio realmente es en la muerte misma. Nosotros como seres humanos estamos siempre escuchando, los oídos están hechos para escuchar. Ahora bien, ¿a qué niveles y en qué frecuencias? Eso está acotado por nuestra propia naturaleza. Entonces, efectivamente, habrá unos sonidos, sobre todo que en su volumen o en su el término técnico sería la presión sonora. A partir de 70 decibeles, pues ya puede tener una afectación a la salud. Pero en tanto no haya eso, decir que algo es ruido o no es simplemente un juicio de valor. Tal vez en algún contexto, situación particular, en alguna temporalidad, a mí me puede molestar el ruido,
a mí me puede mostrar un sonido y en el momento en que a mí me molesta o me genera interferencia, lo catalogo como ruido. Pero ese mismo sonido en otro día, en otra temporalidad o en otro contexto, a mí mismo me puede parecer un sonido agradable y de pronto a otro un ruido. Entonces es un juicio de valor subjetivo el asunto del ruido. Y como les decía hace un rato, los oídos humanos están hechos para escuchar, así como los ojos están hechos para ver, así haya contaminación acústica. Y no es el no ver lo en la situación deseable, así como no es no escuchar, no es una situación deseable tampoco. Entonces, tenemos que aprender es tal vez a escuchar y por supuesto a mantenernos dentro de los rangos saludables de lo sonoro. A diferencia de los ojos, que tienen párpados, las orejas no tienen párpados, no podemos decidir como no oír. Si yo quiero no ver algo, me tapo los ojos, incluso pongo las manos, cierro mis párpados y me pongo las manos para no ver algo, o volteo la mirada para otro lugar. Sin embargo, con el sonido no podemos hacer eso. Nosotros no podemos no oír en algún momento. No podemos decidir esa situación. Y si nos tapamos, por ejemplo, los oídos, lo que va a suceder es que nos vamos a empezar a escuchar nosotros mismos, en el sonido de nuestro propio cuerpo. Vamos a escuchar probablemente la respiración muy fuerte, eh, la saliva pasando por la garganta, incluso el corazón bombeando, la sangre. Sí, vamos a escuchar nuestro estómago, vamos a empezar a escuchar nosotros mismos, lo cual también es un ejercicio bien interesante. Entonces el silencio realmente no existe. ¿Sí? Salvo que tengamos pues una discapacidad auditiva. Entonces, por eso arrancaría yo con esta cita para poner en contexto. Luego, pues las ciudades suenan permanentemente porque están vivas, hay actividad, hay dinámica. Y cada ciudad suena de una manera particular. Así haya sonidos similares, así en todas las ciudades el sonido que se escucha en el espacio público sea principalmente el sonido del tráfico vehicular. De todas maneras suena distinto porque hay o autos distintos o la malla vial es distinta y los rozamientos son distintos, o las velocidades son distintas, o incluso las normativas de tránsito son distintas, y eso hace que haya ciertas particularidades, ¿sí? Entonces, a lo que yo me he dedicado en mi investigación es a comprender esas particularidades que generan esa identidad sonora urbana de esos paisajes que suenan distintos. Podríamos ver que cada calle, cada esquina, cada casa incluso, cada zona, cada territorio tiene una sonoridad particular. Lo que aquí menciono yo como paisaje sonoro, que es una categoría generada bueno, más o menos en los años 70 por Murray Schafer y su equipo de investigación de la Universidad Simon Fraser en Vancouver, en Canadá. Ellos son como de los primeros que empiezan a hablar de esta categoría de paisaje sonoro. Y tiene que ver como con esa idea que se asemeja a lo visual en tanto hablamos del paisaje que vemos y que asumimos que cuando uno habla de paisaje, y por ejemplo, si en arquitectura o en urbanismo hablamos de paisajismo, casi que hablamos de lo visual, muchas veces de manera preponderante, pero resulta que no es automático que el paisaje tenga que ser visual, porque existe, por ejemplo, un paisaje sonoro, como podría existir un paisaje olfativo, y en ese sentido, pues casi que la palabra paisaje requeriría siempre tener esa segunda palabra que representa el sensorium desde donde se percibe lo que yo quiero comprender como paisaje, como ese todo que percibo por un sensorium particular, bien sea lo visual, lo sonoro, lo táctil, lo auditivo o el sentido que sea. Entonces las quiero invitar a escuchar un poquitico. Yo quiero que me confirmen si se escucha y de ser, si se escucha, pues todo bien y escuchamos un audio que tiene unos segundos. Y si no se escucha, me dicen, por favor.
No, no se escucha. ¿Está sonando? Sí, Vale. lo que pasa es que al compartir, Sí, ya lo sé. Ya lo sé, lo voy a entonces a volver a compartir. a activar, ¿cierto? Sí. Bueno, ahora no me acuerdo cómo, desde dónde tengo que salirme. Eh, no tengo claridad incluso de cómo no compartir ahora. ¿De cómo volver a compartir? ¿Cómo? Que tienes que dejar de compartir y después vuelves de nuevamente a compartir y ahí te aparece la parte de sonido. Listo. Bueno, en teoría, vamos a ver si ahora sí. Ok, sí. Bueno, en este ejercicio entonces de escucha, quisiera, quisiera preguntarles qué escucharon, que alguien se atreva a decirme, bueno, yo escuché algo. ¿Quién se atreve aquí a participar? Yo tengo los nombres acá, entonces podría, por ejemplo, invitar a Rafael Canes. Quisieras compartir Mira, con los perdón, Roberto, por el chat escribieron, no sé si pueden encender los micrófonos, quizás sea más fácil para que interactuar. yo no, como tengo la pantalla completa en mi Ah, doble perfecto, pantalla, yo te digo no entonces veo el... si, Ah, ¿yo? si- Itzel. Yo, según escuché voces y no sé si grillos. Sí. Vení, te hago una pregunta. ¿Las voces eran lejanas o cercanas? Em, pues lejanas, porque no alcancé a distinguir qué decían, ¿no? Y bueno, se Sí. sentían atrás, por Sentían decirlo. atrás, ¿verdad? Sí, Efectivamente, lo otro que estaba sonando, pues son grillos, algunas cicadas o chicharras, no sé cómo se diga en cada país, eh, y también algunas ranas, es decir, algunos anfibios y algunos insectos simultáneamente, por eso se oyen como distinto. Eso que oíste como grillos, que yo te estoy diciendo que también hay otros insectos por allí, ¿lo oíste cerca o lejos? pues los grillos son los que sentí más cerca o más altos. Estaban en primer plano, ¿verdad? Sí, Y te hago una última pregunta. ¿Ese sonido era agudo, era medio o era grave? agudo. Agudo, ¿verdad? Sí. Entonces fíjate cómo estás haciendo el ejercicio de escucha como de manera consciente. Yo te estoy preguntando, probablemente si no te pregunto estas cosas, no empezamos a como a ordenar la composición. Entonces podríamos inferir que
hay unos como objetos sonoros, casi como estoy mostrando en la diapositiva en este momento, del objeto sonoro, que es lo que conforma el paisaje. O sea, cada paisaje sonoro, así como el visual, está compuesto por muchos objetos que yo veo simultáneamente y esa composición general es a lo que yo llamo paisaje. Todo eso, todo aquello que logro percibir y generar pues como un sentido de eso que veo. En el caso del paisaje sonoro, pues hablaríamos de objetos sonoros, que son cada uno de esos fenómenos auditivos que yo puedo reconocer de manera diferenciada. Entonces puedo decir, hay una voz, hay unos grillos, por acá alcancé a ver por ahí en un chat que se oía un perro. Entonces, esos serían los objetos sonoros. Y la suma de esos objetos sonoros es lo que denominaríamos un paisaje sonoro. Es todo aquello que podemos escuchar en una composición. Y como toda composición, pues tiene efectivamente posiciones de las cosas, de los objetos. Eh, eh, las cosas pueden estar, como lo mencionaba ahorita, en primer plano, como lo estaban los grillos, pueden estar en un plano medio, pueden estar atrás, como las voces. eh, y también puedo hablar de las características de ese objeto sonoro, como cuando lo veo. Yo veo el color de ese objeto, puedo saber qué es y para qué sirve, o no, o puedo no saber qué es y simplemente no sé qué es eso, pero lo veo. Igual con la escucha, yo puedo saber algo yo puedo escuchar algo que no sé qué es, o puedo saber qué es. Es un perro o tal vez un carro que pasó por detrás y puedo saber si estaba, pues si escucháramos el audio en estéreo, en buena calidad, saber si está a la derecha, a la izquierda, si se está moviendo, si está adelante, atrás, e incluso otros atributos del sonido como si está fuerte o débil la señal, o si, por ejemplo, es agudo, medio o grave. Si habláramos de la voz de la persona que está como atrás, que no se entiende bien qué dice, pero podríamos decir es una voz probablemente un hombre, no una mujer, porque tiene un registro más hacia medios graves. Si fuera una mujer, probablemente el tono de voz sería medios hacia agudos. También del ladridos del perro que estaban por allá atrás, podríamos decir que efectivamente está atrás o que son sonidos graves, porque el ladrido del perro está en esas frecuencias. Incluso lo podríamos comprobar en un espectrograma. Y de eso se trata, por lo menos aproximarse al paisaje sonoro de una manera consciente, lo que yo denomino una escucha atenta, ¿vale? Entonces, no sé si alguien escuchó algo más por ahí. Hola, Sí, hola Hola, Rafael. ¿qué tal? Bueno, escuché mucho de lo que acaba de decir nuestra amiga. Y yo quiero hacer una diferenciación. O sea, Sí, ¿qué pasa? Que cuando ahora nos has hecho escuchar este sonido, nosotros hemos prestado atención al conjunto, a todo, ¿no? Al sonido de los grillos, del perro, de las personas. Y yo creo que todos nos hemos imaginado lo que está sucediendo en ese paisaje sin verlo, nada más por los sonidos. Pero cuando me ha hecho acordar lo que suena en la selva, ¿no? En la zona de montaña, donde hay bastantes grillos, bastantes animales que todo el mundo hace ruido. Pero cuando uno está ahí, no necesariamente ahora frente a una computadora escuchando y todo esto, no, cuando uno está ahí, no se logra identificar ese conjunto. Lo que trata de escuchar es una sola cosa. De repente a las personas, o de repente el ladrido del perro, porque me tengo que cuidar de eso, o a los animales, ¿no? Eh, o sea, siempre hay una diferencia entre escuchar en un medio real a que escucharlo, por ejemplo, en una grabación, ¿no? claro. Y eso pasa también cuando uno escucha el ruido de la ciudad. Pero me pareció muy interesante porque nos has hecho imaginar lo que está sucediendo en ese paisaje sonoro, ¿no? Todo, cada elemento lo hemos tratado de identificar. Eh, yo soy arquitecto, por ejemplo, y cuando hago un ejercicio muy parecido con mis estudiantes, a que ellos cierren sus ojos y escuchen lo que suena en la ciudad. Cosa que de repente, cuando están conscientemente y con los ojos abiertos y caminando y todo, nunca lo escuchan. Pero cuando cierran los ojos y se ponen a escuchar, logran identificar pues, un montón de sonidos que hasta se asombran de ver. Hay tanto sonido, Claro, ¿no? Alrededor. Algo así como lo que acabamos de escuchar. claro. Excelente el ejercicio. Vale. Sí, lo que yo te recomendaría es empezar a hacer este tipo de preguntas para que entiendan la composición. Si está a la derecha o a la izquierda, adelante, atrás, arriba, abajo, si es fuerte o débil.
por ejemplo, si tiene ritmos, hay sonidos, por ejemplo, fíjate que los sonidos de estos, sobre todo las ranas, tienen un ritmo, trac, trac, y entonces eso Exacto, va generando una disposición del sonido en el tiempo de una manera rítmica. Y uno puede reconocer ritmo, puede reconocer texturas, si hay sonidos más como estridentes que otros, hay sonidos más suaves, hay sonidos aterciopelados, hay sonidos graves, medios, agudos. Y así empieza uno a comprender más el fenómeno de lo sonoro. Y para exacto. irse aproximando a los temas de identidad, que es a donde voy con esta charla. Gracias, está excelente. Súper. Vale, entonces, muchas gracias. Una vez, pues, comprendiendo esta idea de paisaje sonoro, bueno, entonces aquí pues estaríamos ante un paisaje sonoro ya, pues no en una zona rural como el otro, sino ya urbano en un centro. eh, eh, Perdón que se me disparó y no advertí que venía otro paisaje sonoro urbano. eh, y aquí podríamos hacer más o menos el mismo ejercicio. ¿Qué se escuchaba allí? ¿Quién me ayuda por ahí a ver qué objetos sonoros se logran identificar rápidamente? Yo por ahí vi a Hanel Marí abriendo micrófono y cerrando. Sí, me escucha. Sí, te escucho. Así, yo pude percibir, o sea, los sonidos del tráfico. Principalmente, lo primero que capté fue del tráfico, de los vehículos pasando. ¿Qué más escuchaste por ahí? También pude percibir, como pienso yo, el movimiento, o sea, cómo las personas iban pasando también por la calle, pero como que muy lejos. Pero en verdad principalmente fueron de los vehículos, pero también se podía entender el paso de las personas en la calle. Sí. De acuerdo, ya hablando en términos de paisaje sonoro, empieza uno a descubrir que hay objetos sonoros. Uno es los carros, el tráfico vehicular, pero también uno podría diferenciarlo, porque, por ejemplo, si se dieron cuenta, hay unos que son sonidos de buses, que es un carro, un motor grande y tal vez los frenos de aire. Hay otros vehículos, digamos, particulares que suenan por allí, pero también pasan unas motos. Si lo pusiera otra vez, probablemente lo entenderíamos mejor. Pero también se escuchan personas. Y lo particular que yo quisiera resaltar acá es que las personas que se escuchan ahí están en primer plano, no están lejos. Lo que pasa es que no se entiende lo que dice, a diferencia del paisaje sonoro pasado, que había una persona que estaba lejos y no se entendía muy bien porque estaba lejos. En esta, las personas pasan al lado de la grabación. Esta grabación la hice yo en el Centro Financiero de Bogotá, Colombia, y pasaban personas hablando y yo casi que yo ponía la grabadora muy cerquita de ellos, y
y no se entendía. Entonces, lo que sucede principalmente acá, pues es que hay un fenómeno sonoro que se llama de enmascaramiento. Entonces, cuando hay digamos, como no hay cuidado por cada una de las frecuencias o de las intensidades del sonido, pues se suele enmascarar algo que es muy importante, que es la voz humana, y esto genera, pues casi que una fractura del tejido social en el espacio público. Cuando yo estoy en un andén, y no puedo hablar con la persona con la que estoy allí porque el sonido del tráfico no me lo permite y no necesariamente porque esté más duro, sino porque me cubre las frecuencias en las cuales la voz se transmite, que es alrededor de las frecuencias medias, como entre 500 y unos 2500 a 3500 hercios. Esa es la frecuencia de la voz humana, el rango aproximado, y los carros, los buses, los autos, las motos generan un sonido que cubre todas esas frecuencias y no me deja hablar así esté yo muy cerca de la otra persona. Y eso pues genera los impactos que seguramente todos hemos sentido en las ciudades que son que tienen mucho tráfico. Si seguimos entonces un poquito en la teoría que me propongo presentarles, quisiera plantearles tres categorías para que en el momento que escuchemos tengamos como por lo menos la posibilidad de separar eh, sonido u objetos sonoros en estas tres categorías. La primera sería las antropofonías, que son todos los sonidos producidos por el ser humano o por los artefactos que producimos los seres humanos. Por ejemplo, los vehículos, los autos, los buses, las fábricas, en fin. Y serían pues como ejemplificándose. La otra categoría serían las biofonías o sonidos de cualquier ser vivo no humano, porque tenemos la categoría antropofonía, que sería algo así. Y por último, la tercera categoría que serían las geofonías, que son aquellos sonidos producidos por la tierra, por la naturaleza, pero no viva. Ejemplo, la lluvia, el agua, una cascada, el viento, un trueno, no sé, serían sonidos como de este estilo. Entonces, teniendo en cuenta estas tres categorías, pues creo que ya tendríamos elementos para por lo menos separar los sonidos y decir, ok, esto que son antropofonías en una determinada zona de una ciudad, de un barrio, de una calle, pues son de este estilo. Por ejemplo, las personas hablan de una manera o es una zona, un polígono industrial, entonces suenan las fábricas y las máquinas o es un lugar de tráfico donde pasan los vehículos a alta velocidad, entonces el sonido o el efecto Doppler, por ejemplo, sería predominante, o es una zona donde hay mucha congestión, entonces el sonido de los vehículos ya suena muy distinto, se acelera la máquina, se frena, se acelera, se frena, hay pitos probablemente, en fin, cuando estamos en un lugar como, por ejemplo, una plaza de mercado tradicional, podríamos decir, mira, aquí suceden estas cosas desde el punto de vista antropofónico. También si estamos en una zona donde hay presencia, incluso en la ciudad, las biofonías de la ciudad pues son los perros, los gatos, las aves urbanas, los grillos, los insectos, los mosquitos, pero pues también podríamos en una zona rural de entender pues, por ejemplo, la biodiversidad de lo que eso que sería muy difícil de ver, por ejemplo, para comprender la biodiversidad nocturna de una zona, pues lo sonoro es una herramienta importantísima porque desde allí se puede registrar
Y a partir de instrumentos especiales sabríamos, por lo menos tendríamos una aproximación a cuántas especies y qué tipo de especies habitan en ese momento que es en la noche y sería muy difícil observarlos pues visualmente. Y lo mismo en las geofonías, por ejemplo, no es lo mismo cuando cae la lluvia sobre techos de zinc o de metal o teja o concreto o cuando o llueve pero no oigo, estoy en un apartamento y no oigo las gotas, solo las veo. Entonces fíjense cómo cada una de estas, dentro de cada una de estas categorías uno puede encontrar matices de particulares para empezar a construir esta idea de identidad sonora. Continuando entonces con esta idea de la escucha atenta, pues yo quisiera proponer, pues lo primero, como quitarnos el paradigma del ruido, de eso de la contaminación acústica, que si bien tiene unas variables que yo puedo medir decibeles o pues, niveles de presión sonora, puedo medir qué tanto afecta eso cruzando los niveles de presión sonora, los decibeles con la exposición al estímulo sonoro en el tiempo. Pero yo quisiera que transitar, no nos quedáramos allí y transitáramos a esta idea que les propongo de paisaje sonoro, que ya las variables son más cualitativas, dependen mucho más de la escucha, de ese sujeto que escucha, ya no del fenómeno sonoro como un fenómeno físico, sino ya más como una fenomenología del sonido, ¿sí? Ya se involucra este concepto de objeto sonoro, esa unidad semántica que yo puedo descubrir y darle sentido. Y allí se involucra ya el Permítame acá, sujeto que escucha. acá centrar. Sí. ¿Perdón? Va. Y de allí pasar ya a una fase, si lo quieren ver más propositiva, incluso cómo generar experiencias de esos paisajes sonoros urbanos, que ya entra un aspecto de creación. Y allí pues digamos que mi investigación se ha comprometido con incorporar la variable sonora en la manera de pensar y de diseñar la ciudad, pero que la variable sonora no sea solamente la variable de contaminación acústica, que es la típica generación de ruido, de mapas de ruido, de contaminación, sino que veamos también qué posibilidades hay. Yo siempre pongo este ejemplo como cuando se habla en una metáfora sobre un parque, por ejemplo, o una zona verde o de protección como el pulmón de la ciudad. Yo diría que allí también es como los oídos de la ciudad, los oídos sanos de una ciudad donde yo puedo ir a disfrutar un paisaje sonoro. ¿Sí? Aquí en Bogotá, por ejemplo, tenemos unas montañas que en la parte oriental, los cerros orientales de Bogotá, y allí digamos que tenemos una riqueza sonora poco explorada porque esos cerros se ven pero no se habitan. Muy pocas personas tienen acceso a los cerros. Entonces yo me he dedicado, parte de mi investigación, casi que a ver todo el patrimonio sonoro que tienen esos cerros y me he dedicado a registrarlo, a sistematizarlo, casi que a generar los análisis. No solo cuantitativos, sino también cualitativos de esos paisajes, para que también exista incluso leyes de protección o incluso cómo manejar lo sonoro en las zonas en las estructuras ecológicas principales o secundarias, incluso en parques en la ciudad. Digamos, esa es como mi propuesta para ir cambiando de paradigma y no ver los sonoros solo desde lo negativo como contaminantes, sino las posibilidades que tienen. Eh, pues así diría yo que se podría como tener otro tipo de valoraciones, ¿sí? Por un lado, el fenómeno de lo sonoro y para eso hay unas herramientas que se pueden medir. Yo establecí un protocolo de codificación sonoro de referencia que lo voy a mostrar ahorita, pero también cómo ver eso que decía yo ahorita, cómo intervenir las ciudades de lo sonoro de su forma, los usos, incluso cómo diseñar los edificios o la normativa en un plan de ordenamiento territorial. Decir, ojo, por ejemplo, cuando hay alturas de edificios enfrentadas a más de 10 pisos, porque va a haber un fenómeno sonoro que es de encajonamiento. Y si, o cómo se podrían trabajar las texturas o incluso los planos o los materiales para que no sean
todos reflejantes, sino que puedan ser absorbentes o poner barreras naturales para que absorba el sonido de afuera y generar como otras posibilidades de creación y que los habitantes pues de las ciudades tengamos la oportunidad de vivir esos paisajes sonoros, no solamente desde lo negativo de la contaminación. Esa es como la propuesta. Voy a ir también adelantándome para no pasarme en el tiempo. En ese sentido, entonces, quiero proponer como cuatro momentos de la escucha, del fenómeno de la percepción y la comprensión del paisaje sonoro que arranca con el oír, que es, pues, es como el acto de la percepción en sí. Escucho y reconozco que hay unos sonidos, pero luego puedo enfocarme y decir, bueno, espera un momentico, ¿qué es esto? Como lo que hicimos ahora. ¿Qué se oía ahí? ¿Se oía adelante? ¿Se oía atrás? Es hacerlo un poco más consciente y más enfocado, ¿sí? Es una escucha activa hacia el fenómeno de lo sonoro. Pero luego viene una instancia de entendimiento, cuando yo ya comprendo, perdón, puedo captar el significado de algunos de esos sonidos y puedo decir, ah, eso es un perro, ah, eso es un grillo, o eso es una moto, o eso son unas personas hablando, o un perro. Y por último, la fase de comprensión, que es cuando yo integro el significado con la experiencia y le doy sentido a ese acto de escucha. Y desde ahí quiero plantear pues como cuatro tipos de escucha que son claves también para aprender a hacerlas. La escucha natural, que es como la cotidiana, la que hacemos todos los días, no tiene ninguna reflexión, es la más desprevenida. Pero luego viene una escucha que la denominaríamos escucha semántica, que es aquella que hace que mi mente procese desde el punto de vista cognitivo ese estímulo y yo le busque el significado y pueda valorarlo así, ese objeto sonoro. Por ejemplo, si yo escucho una sirena, entonces puedo hacer por la comprensión de ese objeto sonoro a través de la comprensión desde el punto de vista cognitivo, pues comprender el significado y decir, ah, es una ambulancia y puedo inferir que hay una emergencia e incluso va a cambiar mi comportamiento. Tengo que ponerme a un lado si voy conduciendo para que pase la ambulancia. ¿Sí? Entonces, o la escucha semántica es como saber si, no sé si han escuchado en algunos vehículos utilitarios cuando pone reversa, tiene un pito especial que es diseñado en todo el mundo para que la gente sepa que está echando reversa o, o, o algunos sonidos, por ejemplo, los sonidos de los celulares, cuando entra un mensaje. Entonces hay ciertos significados que, pues, desde esa escucha semántica, cuando yo me concentro desde el punto de vista cognitivo en procesar y comprender esos significados, estaríamos dentro de esta categoría de la escucha semántica. En tercer lugar estaría lo que se denomina la escucha causal, que es identificar qué es lo que produce el sonido, qué es lo que produce la fuente sonora, que es como lo que hicimos ahorita, que es pensar, ah, eso que suena allá es un perro, o eso que pasó por allá fue una moto, o eso que sonó por allí fue un bus, un autobús, o eso que suena por allá es la lluvia, o en fin. Entonces, es distinto saber qué es lo que lo causa a lo que significa. Entonces, es la diferencia entre la escucha semántica y la causal. Y la última, que es una escucha un poco más difícil, menos común, eh, que la denominaríamos la escucha reducida, y es escuchar el sonido y sus atributos. Los atributos del sonido son principalmente el timbre, la frecuencia, la intensidad, el ritmo, es decir, es qué tan fuerte o débil está el sonido, qué tan agudo o grave es. eh, Puedo ver en el tiempo si es corto o largo. Puedo ver si tiene ritmo o no. Y puedo escuchar muchos más efectos. Y ahí no me importaría ni lo que significa ni lo que lo produce. Es otro tipo de escucha que no pasa por un proceso de abstracción. Por eso se habla de escucha reducida, también se le dice escucha concreta, que no es abstracto, es concreto el sonido como sonido, el fenómeno como tal. Pero si uno puede tener claridad y casi que poner
sus recursos cognitivos a fluctuar entre estas escuchas, puede lograr algo que, pues, lo que se perseguiría, o lo que yo propongo, que es esa escucha atenta, que es una escucha consciente del paisaje sonoro, y así empezar a poder sistematizar también, si uno quiere hacer investigación, a qué sonaría un barrio, una ciudad o un espacio en particular. ¿Sí? Eh, en ese sentido, pues hay varias estrategias para lograr esa escucha atenta o para promover la escucha atenta en en los entornos urbanos. Yo, por ejemplo, los recorridos sonoros, que es tal vez lo que mencionaba ahorita el profesor, que decía que salía con sus estudiantes a la calle o a recorrer ciertos lugares y a preguntarles qué es. Ese ejercicio es muy importante. Como esta idea de recorrer la calle sin rumbo, como esa figura del flaner de Baudelaire, la flanerie sonora la llamo yo. Bueno, también hay puede uno hacer como algoritmos urbanos, tipo derivas urbanas, como los situacionistas para generar unos recorridos y hacer registros sonoros. Habría muchas estrategias pues yo propongo aquí algunas, pero que vale la pena empezar como a entrenarse en estos aspectos si nos interesa el asunto pues de los paisajes sonoros urbanos y de la identidad urbana. También uno puede empezar a establecer, por un lado, unas marcas sonoras. Para los que de pronto han estudiado arquitectura, urbanismo, reconocen la idea de marca como landmark, en inglés lo mencionaba, eh, pues, algunos autores como clasificando como esas imágenes de la ciudad, pero también así como uno habla de landmark o marca de tierra, no sé, podríamos hablar de soundmarks, como esas marcas sonoras reconocibles. ¿Qué es lo más reconocible allí? Entonces puede ser, es que en esta zona, por ejemplo, hay un tipo de aves muy particulares, o estoy cerca de una cañada y hay unas ranas que todas las noches cantan de la misma manera y eso como que es una marca sonora reconocible. O aquí siempre hay, no sé, estoy en una zona de entretenimiento y siempre suenan las discotecas, o estoy al lado de una autopista y pasan los carros y lo que escucho es el efecto Doppler, o qué sé yo, ¿cuáles son esas marcas sonoras? Otra cosa es el entender los fondos. O sea, qué es lo que está de fondo que casi que no se reconoce y podríamos verlo como horizontal. Casi que las marcas, perdón, los fondos son como un colchón, como una franja horizontal del sonido sobre la cual a veces se emergen o están como de manera vertical otros sonidos que los cortan. Algunos sonidos que son, por ejemplo, que rompen la cotidianidad o esas mismas marcas sonoras, que no son cotidianos y rompen esa cotidiana. Entonces, podríamos clasificar que hay sonidos como horizontales y otros verticales que van cortando. Y en esa verticalidad, horizontalidad, podríamos también ver las profundidades y allí empezar a hacer como clasificaciones de los paisajes sonoros. Para registrar esto, pues la metodología, salir a grabar, salir a escuchar, registro en ausencia, pone uno una grabadora y graba uno para no molestar, o graba uno con micrófonos ocultos. También hay técnicas más de la física de ondas, como los análisis espectrales, las variables de frecuencia. También hay aparatos como sonómetros para medir los niveles de presión sonora y medir decibeles de ciertas maneras, dependiendo del tipo de escucha de las personas que están allí, en fin. Entonces, hay toda una metodología, pues, que pues, yo me he dedicado a, a transitar en varias de ellas en profundidad. Ya les voy a mostrar, sobre todo, utilizo mucho espectrogramas, sonometrías y grabaciones, básicamente, con un protocolo de codificación sonora que ya les anuncié que les iba a mostrar. Aquí hay como ciertas dimensiones del paisaje sonoro que son importantes. La experiencia estética del sonido como tal,
¿Qué produzco yo de sentido allí, ¿cierto? ¿Qué valoro? ¿Qué juicios de valor hago? Los modos de escucha que ya los expliqué, la localización o deslocalización, cuando estoy como en qué tipo de localización estoy. Eh, los efectos sonoros, que los voy a explicar un poquito más adelante. Los atributos del sonido, si es agudo, grave, fuerte o débil. ¿Qué produce el sonido? Que es lo que explicaba ahorita la escucha causal. ¿Cómo es la experiencia humana? ¿Qué sonidos vienen de la naturaleza? ¿Son biofonías? ¿Cuáles son antropofonías o geofonías? En fin, y hacer todos estos estudios y todas estas grabaciones de campo, pues es a lo que me he dedicado eh, en los últimos 15 años más o menos de mi vida. Y con eso, pues he hecho también no solo el registro, no solo de manera como observando como investigador el paisaje sonoro urbano, sino que también me he dedicado a hacer creación, es decir, con eso también hago obras sonoras. También parte de mi perfil es ser artista sonoro. Así como soy urbanista, músico, soy artista sonoro. Y hago con esas grabaciones, con esa investigación, también performance en vivo o instalaciones o algunas eh, otras intervenciones urbanísticas, ¿sí? Y allí, pues, yo soy diseñador, entonces trabajo desde ahí, desde la creación diseñística, desde la creación artística y la urbanística. Combino esas tres y eso es, pues, un poco como lo que hago también a veces incluso de manera transdisciplinar con otros colegas por ahí que están en diversas áreas. Esa es una de las herramientas que más uso, que son los espectrogramas, y es ver como esas marcas visuales que deja el sonido. Cuando miramos aquí en este espectrograma que se mide la altura, por ejemplo, la frecuencia, es decir, entre más arriba en el eje Y, estaría como entre más arriba más agudo, entre más abajo más grave. Pues en el eje X va la línea de tiempo, se va corriendo el sonido, ya lo van a ver. Y en el eje Z es el color, entre más claro hacia blanco es más fuerte en decibeles y entre más oscuro hacia negro es menos fuerte. Vamos a escuchar una sonografía de un parque aquí en Bogotá. Y ahora otra sonografía. El término sonografía es como análogo a fotografía, así como yo tomo muestras de la luz, tomo muestras del sonido, así como hago fotografía, hago sonografía. O sea, yo soy un sonógrafo, digamos. Muy bien, y así es sistematizado, por ejemplo, haciendo grabaciones y analizando estos espectrogramas en diferentes horas del día, por ejemplo, en un tipo de punto de la ciudad. Este es un ejemplo de sonografías hechas cada 2 horas, son espectrogramas a la 1 de la mañana, a las 3, a las 5, a las 7 si se dan cuenta, si ven es más amarillo y rojo, es decir, hay más decibeles. Esta es la hora pico, una hora de tráfico, las 7, las 9 también, a las 11 baja un poco, a la 1 de la tarde es un poquito, pero a las 5, a 7 de la tarde está otra vez lleno, contaminado, enmascarado. Entonces, estos espectrogramas así comparativos me sirven mucho para comprender los ritmos de un lugar en particular. Y estas como estrías que se ven aquí, estas líneas que se ven, también me ayudan a determinar qué está pasando, si hay armónicos, por ejemplo, acá, que se repite. Yo sé que esto son voces humanas
que se repiten en armónicos en diferentes frecuencias. También hago análisis de espectrogramas, pero de otra manera, como una transformada de Fourier, pues que son temas técnicos como para entender cómo funciona de manera diferenciada los diversos paisajes sonoros en un lugar particular. Esto es con software especializado y con micrófonos especializados también. Y lo que hice fue proponer un protocolo de codificación, como les había mencionado anteriormente. Si recuerdan por acá, la variable origen del sonido son estas tres categorías: bio, geo y antropofonías. Las sistematizo con estas letras y les pongo una participación en este subíndice. Pero hay otras variables, las de localización, si es urbano, rural o urbano. Los atributos del sonido que les mencionaba, los básicos, analizo los básicos: volumen, frecuencia, timbre, duración, y establezco pues estos grados para poder clasificarlos. Y los efectos sonoros, que son, por ejemplo, el color del sonido, la distorsión, si hay eco, si hay filtración, resonancias, reverberaciones, enmascaramientos. Bueno, son un montón de efectos. Esos efectos sonoros son más difíciles de poder clasificar. Pero lo que yo intento es con este protocolo generar como estas ecuaciones que ven ustedes aquí abajo. Y con esas ecuaciones ya me permite hacer cómputos sobre eso y empezar a reconocer qué se repite, qué no se repite, cómo cambia en el día, por ejemplo. Aquí ya vemos toda la ecuación completa de esas espectrogramas que vimos de acá cada 2 horas, recuerdan, a la 1, a las 3, a las 5 de la mañana. Estas ya serían la manera en que yo hago ya un cómputo con estas ecuaciones, con estas clasificaciones. ¿Sí? En este momento, la investigación en la que estoy con mi colega Joaquín Yorca, estamos analizando estamos investigando sobre la identidad sonora de las plazas de mercado tradicionales. Yo recuerdo, por ejemplo, estar en Chile, en Santiago, en el mercado central, hace muchos años, casi 30, y luego volver hace 15 años y luego volver hace como 5 años y ver la transformación sonora, sobre todo por los procesos de gentrificación. Aquí, en Europa también pasa un montón, estamos también analizando varios mercados en particular en España. Me llama mucho la atención el mercado San Miguel en Madrid, ya totalmente gentrificado, y el paisaje sonoro ahí es otra cosa. Se desenvuelve distinto, las personas ya no hablan, ya no hay una oferta, ya no hay una relación con el que te vende, ya todo cambia, toda la dinámica sonora cambia. Entonces nos interesó mucho esto de los mercados tradicionales para también registrar desde los sonoros los procesos de gentrificación, lo que es identitario y valdría la pena mantenerlo, ¿sí? Con una visión, no sé si patrimonial, la palabra patrimonio me causa un poco de crisis, pero pues la expreso como para que me entiendan qué es lo que estamos valorando allí. Y también como lo que sucede análogamente con los supermercados o estas grandes superficies que ya son sobrediseñadas, que son con un control, pues ya una hegemonía y ya neoliberales, ya tienen otra historia, y ahí también el tejido social se rompe. En el supermercado yo ya no quiero hablar con el otro, nadie me vende, o si me vende es muy corporativo, no sé. Hay un sonido, hay una música general, un musac, como un perfume sonoro allá horrible que de fondo. eh, hay incluso sonotipos, así como hay logotipos, hay sonotipos. Cada supermercado te pone su sonotipo y termina siendo totalmente globalizado. O sea, casi que los registros que yo tengo de supermercados, de paisajes sonoros de supermercados en Colombia, tenemos Colombia, Perú, Ecuador, México. Tengo unos registros en Tokio, pues en Japón y en España. Eso es lo que hemos mapeado. Y casi que todos suenan igual. Las cajas, el registro de la máquina pasando por el código de barras, el pitido es igualito, pues los acentos o los idiomas sería lo único que cambia, pero la dinámica del paisaje sonoro es más o menos la misma, es muy homogénea. Mientras que en las plazas de mercado sí es como muy vernáculo, no sé cómo expresarlo con palabras, pero se siente. Y hemos hecho este tipo de clasificaciones con estos códigos y hemos podido encontrar
eso que está ahí, esa memoria urbana que nos permite reconocer, valorar e incluso en un futuro poder preservar esos paisajes sonoros que nos definen, ¿no? Esas marcas sonoras, esas sound marks que nos mencionaba eh, eh, el autor es Michael Southworth, que fue como el primero que habló de esto de las marcas, de las marcas sonoras. Eh, y bueno, ya uno empieza a construir pues como esas identidades a través de esta escucha. La metodología es mucho más compleja de lo que lo estoy mostrando rápido, pero pues yo, como les decía, llevo alrededor de 15 años estableciendo la metodología para poder lograr como estas identidades, pues y finalmente pues como a manera de conclusión, pues me interesa que aprendamos esas categorías que les enseñé, antropofonías, biofonías, geofonías, la composición que está adelante, que está atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo, si hay ritmo, si hay textura, si aprendemos a escuchar de esa manera, con esa escucha atenta, que puede ser a veces causal, que es lo que produce el sonido, o a veces semántica, que es lo que significa o a veces solamente entender los atributos. Y si logramos combinar eso en una escucha atenta, que ese sería mi objetivo de hoy, que ustedes ya de aquí en adelante salgan a escuchar o tengan la posibilidad de escuchar así y de empezar a descubrir esas identidades, cómo se construye la identidad urbana también desde lo sonoro y que se puede diseñar, se puede reconocer, se puede valorar o se puede también como conservar de alguna manera, ¿no? O cómo hacer para que la ciudad también se piense desde lo sonoro, la pensemos desde lo sonoro, la percibamos desde lo sonoro de manera abierta, con esta escucha atenta, pero que también la podamos intervenir desde lo sonoro de una manera abierta. Entonces, esta escucha activa me parece que es lo que nos permite empezar a identificar como estas particularidades de cada calle, de cada barrio, de cada ciudad, y pues ese es el objetivo y con esto concluyo mi presentación de hoy con un último paisaje sonoro. Bueno, listo. Excelente. Súper, Roberto, te agradezco un montón. Está muy, muy buena tu charla, cómo nos enseñaste. O sea, aprendimos hoy cómo entender el paisaje sonoro, cómo subdividirlo. Entonces, tu metodología, súper agradecido. Mira, tengo algunos comentarios en el chat, los leemos. A ver, sí, sí, Eh, porque no tengo el chat por yo aquí. los leo. Bastián dice, el sonido del capitalismo es homogéneo en los centros de producción. Muchas gracias por compartir. Tania dice, hola, si puedes por favor escribir el apellido de Michael sobre Ismark. Ismark, no, no. Soundmark, sí, Michael Southworth. Ah, ¿dónde es que está el chat por acá? Bueno, yo creo que ya dejé de compartir, pero ahora no sé qué estoy haciendo. Lo voy a seguir leyendo, sí, así. Sí, sí, dale, dale, sigue, sigue, por Carlos favor. dice, el método de sistematización es muy interesante, gracias. Acá Tania dice, me encantó la charla, re interesante. Y Tania pregunta, ¿qué lectura sugieres de estos temas? Gracias. Ok, bueno, pues hay varios autores. Pero yo creo que hay que empezar con el primero que habla de objetos sonoros, que es Pierre Schaeffer. Espérate, voy a, ya a ver si encuentro el chat, ¿El chat? Mm. si puedo escribir. Entonces sería Pierre Schaeffer. Ese es como por el que todos que nos metimos en esto tenemos que arrancar por allí. Es un autor que más o menos desde los años 40 escribe un libro que se llama El Tratado de los Objetos Sonoros. Y él es ingeniero, entonces escribe de manera sistemática
todo, cómo es todo este asunto de los objetos sonoros. Y luego está otro que se llama muy parecido, pero más de los setentas, que se llama Murray Schafer, el canadiense. Y él habla del paisaje sonoro mundial. Esos son dos autores claves. Luego ya, pues, tengo una bibliografía gigante. Si alguien me contacta, les puedo pasar lo que necesite. Claro, acá ¿Sí? Bastián pregunta si tendrás alguna versión PDF de Pierre. ¿Una versión qué? PDF de Pierre. ¿De Pierre Schaeffer? Sí, Sí. sí, claro. Eso se podrá Eh, mandar por acá. Pues yo lo que puedo compartir es un vínculo a mi Drive, ¿verdad? Como, sí, solo puedes hacer. eh, o lo listo. compartes acá o me lo envías a mí, yo lo envío al grupo Vale, sí. como tú prefieras. Y el Página 10. autor que hablaba de Soundmarks era Michael Southworth. No, Michael. Sí. Era Soundmarks. Entonces ahí, sí. Eh, Eh, ¿Páginas tuyas tienes algunas redes que te puedan seguir? No sé, para ver tu sí, trabajo. Dijiste que estabas sí, haciendo claro. instalaciones, para ver tus instalaciones. Sí, yo todo esto lo tengo publicado en artículos científicos, de revistas científicas, en libros. Tengo por lo menos unas 15 publicaciones de estos temas. Yo estoy en una red de investigación que se llama ResearchGate. Ujú. Eh, yo creo que ahí se encuentra, ahí yo publico todo mi trabajo. ¿Sí? Ya pongo por aquí un vinculito. eh, para poder, si quieren allí. Entonces, bueno, pero espere que es que me falta, primero me falta, ¿qué era? El libro de Pierre Schaeffer, ¿no? Ya, listo. Un Sí. momentico. Bueno, y si quieres seguir, si hay algo más por ahí. No, por ahora no, no hay nada. Listo, listo. Vamos. Vale. Eh, Ahí alguien levantó la mano. Si quieres abrir el micrófono, no hay problema, Daniel. Sí, buenas. Buenas. Yo quería comentar que en verdad tengo una pregunta sobre cómo la integración de los paisajes sonoros naturales en el espacio arquitectónico. Bueno, les voy a dar contexto. O sea, estoy trabajando en mi tesis de grado y en verdad me interesé por los paisajes sonoros. Igual que usted, yo soy músico, yo soy violinista y en verdad me interesó en lo- cómo se pueden integrar los paisajes sonoros, particularmente naturales, cómo se pueden integrar en un espacio arquitectónico específico para para mejorar la experiencia del usuario, ya dentro de un contexto donde la contaminación sonora está predominando en la ciudad. Entonces, mi pregunta es si, por ejemplo, la pregunta es, perdón, que o sea, si la música puede que potencializar los sonidos naturales en el espacio arquitectónico, es decir, como, sí, eso mismo, como la música puede ayudar a potencializar los paisajes sonoros naturales en un espacio, para mejorar la experiencia del usuario. No sé si me entendió. No muy bien, pero a ver si con mi respuesta doy a entender si lo entiendo o no. Lo primero que a mí me tocó hacer fue eh, eh, como abrir un poco mi mente a la idea de esa definición canónica de música, Mm, como aquella que se construye solamente con sonidos musicales, con instrumentos musicales, temperados o no temperados, no importa. Eh, eh, pero es como, esa es la visión canónica y eso implica que bajo la teoría desde esa perspectiva, la teoría musical,
pues nos habla que los sonidos musicales, pues casi que están todos modulados alrededor de 440 hercios, que es un la, ¿cierto? Eh, Ok. eh, pero lo que hizo precisamente Pierre Schaeffer, planteado más o menos en los años 40, es que se podía hacer música no necesariamente con sonidos musicales, sino con cualquier sonido. Y él plantea entonces una categoría que fue muy fuerte en su momento, sobre todo en Europa, que era la categoría de música concreta. Eso fue inventado, fue propuesto por Pierre Schaeffer en el año 46 con la primera obra de música concreta, que son grabaciones en una estación de tren. Y él hace una composición con una edición con esos sonidos. Y si pudiésemos entender la música como la disposición de sonidos y silencios en una línea de tiempo con una intención estética, y no nos quedáramos solo con los sonidos musicales, sino que cualquier sonido podría tener una disposición en el tiempo con una composición particular y una intención estética, entonces podríamos hablar de música no necesariamente desde la visión tradicional, sino lo que llamaría Pierre Schaeffer, pues música concreta. Luego eso cambió de nombre, se habló de música electroacústica, como el otro término más fuerte, que se aceptó música contemporánea también, ¿no? De música, ahorita se habla mucho de paisajes sonoros precisamente. Entonces yo sí creo que desde la música se puede contribuir a ese tipo de composiciones, pero yo no me quedaría solo con la música producida con sonidos musicales solamente, sino que casi que eso que percibo yo de esos paisajes sonoros, para mí, como suena una ciudad, para mí casi que es música, o como suena, no sé, una zona rural, es como una sinfonía. Y yo puedo o solo escucharla y deleitarme, o grabarla y hacer ediciones, y qué es lo que yo hago aquí en mi estudio. Mis obras son básicamente esas. Con puros paisajes sonoros hago mis composiciones, ¿sí? Ya allí, mi perfil en redes, por si alguien quiere ver o escuchar algo, es paisajes sonoros urbanos, todo pegadito, como lo estoy escribiendo ahí en el chat, tanto por ejemplo, en YouTube, pues pueden encontrar y ahí van a encontrar cosas mías, como en Instagram. También tengo cosas allí montadas, ¿sí? Y los que quieran ya leer mis publicaciones o las que hemos hecho también con mis compañeros, entonces ahí ya la red social que yo utilizo, que se llama ResearchGate, y estoy mandando entonces en el chat mi perfil en ResearchGate. Y ahí pueden ver, aquí estoy viendo en este momento 27 publicaciones ahí en esta red a disposición, pues de quien quiera bajarlas, ¿vale? No sé si contesté la pregunta, Anel. Sí, sí, la respondió. Gracias. Ok. Hace poco fui jurado de una tesis doctoral que hablaba de composiciones musicales interespecies. Y como trabajo el tema de paisajes sonoros, me llamaron como jurado. Era un doctorando que se dedicó a hacer música, ahí sí, pues tradicional, pero con aves. Entonces se fue casi que toda la pandemia, estuvo como un año y medio metido por allá en un río, en la mitad de la selva en Colombia, escuchando las aves y reproduciéndoles sus sonidos, y luego con sintetizadores haciendo composiciones, y las aves empezaron a participar en la composición. Entonces eran composiciones musicales interespecies. Esa era como la tesis doctoral. Muy bello, muy, muy bello el trabajo de ese chico. No recuerdo cómo se llama, de hecho. Pero pues bueno, por ahí sería mi respuesta. Súper, entonces, parece que sí. Responde su, porque no dijo nada, Hanel. No sé si hay más preguntas o algún comentario.
Ya vamos cerrando entonces. Listo, listo. Pues espero que escuchen ahora distinto. Sí, Ese es mi propósito. claramente que sí, ya va a ser distinto. Bueno, Roberto, te agradezco un montón. Muchas gracias por estar, por la información que nos entregaste, por toda la información que nos entregaste. Y a ver, Natalia dice acá totalmente, qué hermoso que pudieran diseñar en base a esta experiencia. Muchas gracias, dice Sebastián. Y Natalia dice, las ciudades serán distintas. Así es, sí, sí. Muchas gracias, excelente, dice Rafael. Bueno, Roberto, te agradezco. Tania dice muchas gracias por compartir. Sí, excelente todo, así que súper agradecidos de tu presencia, de todo, de entregar tu Bueno, conocimiento. aquí estoy siempre, como Muy decimos en amable, Colombia, a la orden. muy, muy amable, te agradezco mucho. Bueno, un abrazo grande, que te vaya muy bien y gracias desde Costa Rica, te dice acá Juan José Alfaro. Ah, ok. Así que bueno. Bueno, lo despido. Muchas gracias, Roberto, que estés muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y aquí estaré. Gracias, que estés muy bien. Chao. Chao.